Dios. Gloria al nombre que es sobre todo nombre. Cristo el poderoso. Poderoso Dios. Hermanos, esta palabra que acabamos de leer es una de las palabras bien confrontativas. Es bien confrontativa para mi vida. Es una palabra que el Espíritu Santo ha puesto en mi corazón y me ha hablado a través de esta palabra. Poderoso Dios. Y en esta palabra que habló Pablo en esta escena, es una escena que está aconteciendo en este territorio de Antioquía, una escena bastante confrontativa. Alabado sea Dios. Porque en esta escena miramos a varios personajes y no son cualquier personajes que están en esta escena. Alabado sea Dios. Me gusta estudiar las escenas donde se llevó a cabo los eventos de la palabra, como también me gusta estudiar lo que es historia bíblica, y me gusta profundizar en las historias bíblicas, y me gusta deshuesar casi todos o la mayoría de los personajes que estuvieron en esa historia, los personajes más destacados, porque hay personajes, tal vez como dicen por ahí, detrás de cámaras o detrás de la cortina, que muchas veces la Biblia no los menciona, se los menciona, a veces nada más los menciona así por así, pero no son personajes destacados. Y me gusta estudiar lo que es historia para estudiar el papel que jugó cada personaje en la historia, para ver la actitud, para ver cómo se desarrolló el cuate, cómo hizo su trabajo, cómo fue su honra, su respeto, su obediencia o su desobediencia. Me gusta estudiar, porque la Biblia manda y registra y dice de escudriñar las escrituras. Alabado sea Dios. Pero muchas veces, no sé si por tiempo, por pereza, la gente no escudriña la escritura. Alabado sea Dios. Cuando usted escudriña la escritura, adquiere más conocimiento. Cuando usted escudriña la escritura, conoce más de la historia, más del evangelio, más del personaje. Comienza a recibir más conocimiento en la palabra. Cuando usted escudriña la escritura, alabado sea Dios. Y cuando nosotros empezamos a recibir ese conocimiento de la palabra, ese conocimiento nos ayuda a nosotros a ser salvos, a ser bendecidos, a ser prosperados, a ser sanados. Y ese conocimiento ayuda a los demás. Porque el Señor dice en Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y me impacta ese verso, porque dice el Señor en ese verso, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y dice, por cuanto ustedes rechazaron mi conocimiento, yo también me olvidaré de ustedes y también de sus hijos. O sea, ¿qué interés tiene Dios en que nosotros obtengamos y recibamos el conocimiento de la verdad? Alabado sea Dios, porque con el conocimiento de la verdad es que se alumbran las tinieblas del pecador. Con el conocimiento de la verdad es que se le cae la venda a los ojos del pecador. Alabado sea Dios. Si no tenemos el conocimiento de la verdad, ¿cómo vamos a ir a hablarle al pecador? ¿Cómo vamos a ir a hablarle al budista, al musulmán? ¿Cómo vamos a ir a hablarle al satanista, al idólatra, sin el conocimiento de la verdad? Es con el conocimiento de la verdad es que se alumbra al que está en pecado. Pero si no tenemos el conocimiento, nosotros estamos perdidos. Alabado sea Dios. Y me gusta estudiar lo que es historia, le digo, y comenzar, y leo la historia, y la vuelvo a leer, y la vuelvo a leer, y la vuelvo a leer. Y tengo 20 años leyendo las historias, hermano. 20 años, y como hay gente que lee la Biblia se le hace aburrido, perezoso. A veces hay gente que lee la Biblia se le hace fastidioso. Pero leer la Biblia, hermano,
Leer la Biblia es como cuando te sientas en la mesa, te ponen el plato con el manjar, con el bistec, con el pescado ahí, y comienzas a devorarlo y comienzas a disfrutarlo. Así mismo tiene que ser la Biblia, la palabra de Dios para nosotros. Comenzar a disfrutarla y a comerla y a recibir el conocimiento de la verdad. Poderoso Dios. Y nosotros podemos adquirir ese conocimiento conforme nosotros vamos descudriñando las Escrituras y leyendo las Escrituras y empapándonos en las Escrituras. Alabado sea Dios, para ya no ser, como dicen por ahí, neófitos en este trabajo. Alabado sea Dios. Y esta palabra esta escena gloriosa que leímos aquí en el libro de Gálatas, comenzaba yo a ver los personajes que están involucrados en esta escena. Número uno está la columna a los gentiles, el arquitecto a la iglesia, el arquitecto, el perito arquitecto a la iglesia, a los gentiles, llamado Pablo. Y en segundo lugar está el apóstol y pastor a los judíos, llamado Pedro, puesto por Jesucristo mismo. Y en tercer lugar está el, ¿cómo se podría decirse? El pastor o el evangelista o el apóstol. Podría decirse el apóstol, porque en una parte de la escritura también le llama apóstol a Bernabé. En una parte de la escritura también le llama a Bernabé apóstol. Podría decirse, está el tercer personaje que está allí, es Bernabé. Bernabé, que es también columna a la iglesia, a los gentiles. Una columna que el mismo Espíritu Santo lo escogió, ¿se acuerda? En el libro de Hechos, capítulo 13, verso 4, que la iglesia estaba orando y ayunando con los maestros, con los apóstoles, los profetas. Y el Espíritu Santo habló y dijo: apartadme a Pablo y a Bernabé al ministerio a los gentiles. O sea que estamos aquí hablando de tres columnas, de tres puntas de lanza que iban al frente aplastando y desbaratando toda obra del diablo. Alabado sea Dios. Pero miramos aquí que estas tres columnas, estos tres hombres poderosos, como que había algo aquí que no ensamblaba. Había algo ahí que estaba fuera del orden. Alabado sea Dios. Y como que me gusta la actitud de Pablo, que tenía ojos de águila. Y todo lo que no ensamblaba con el evangelio te lo decía. Dice, resistió a Pedro. ¿Cómo lo resistió? ¿Cómo? ¿Cómo? Lee la Biblia, mija. ¿Cómo? Verso 11. Delante de todos. Ya, pero delante de todos, si tú judío vives como los gentiles y no como judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Pedro, Gálatas capítulo 2, verso 11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí. Le resistí. Me gusta esa actitud. Me gusta esa actitud que dice, lo resistí porque lo miré, andaba chueco. Lo resistí porque lo miré que andaba mal. Lo resistí porque andaba fuera de las escrituras, andaba fuera del evangelio. Alabado a Dios. Y me encanta la actitud que dice, le resistí. Face to face, dicen en mi rancho. Alabado a Dios. Le resistí cara a cara. O sea que este profeta, este pastor, este apóstol, este maestro llamado Pablo, no creía en esa tontera de hacer un fake, de hacer un videíto en YouTube, de hacer un videíto en Facebook o en Instagram o en TikTok, de hacer un video en WhatsApp y
al pastor Pedro: este mensaje es para el pastor Pedro. Así me dijo el Espíritu Santo anoche, que te arrepientas, porque si no te vas a ir al infierno. El apóstol Pablo no creía en esos jueguitos tontos de ahora. En esos jueguitos tontos de ahora, que lo único que sirve es para traer división, para traer muerte, para traer plaga. Alabamos a Dios. Por eso hay miles allá afuera que no quieren saber nada de Dios por esas tonterías en esas redes sociales, por hombres sin carácter. Aleluya. Hombres sin carácter. Alabamos a Dios, de que tienen que agarrarse el bendito teléfono y comenzar a las 2, 3 de la mañana, o a las 11 o a las 10, whatever el tiempo, y comenzar con un videíto. El Señor me habló hoy a las 3 de la mañana y este mensaje es para Pancho Villas. Así te dice el Señor, que te arrepientas. ¡Al diablo con eso! El apóstol Pablo dice: lo miré que andaba mal y lo resistí. Cara a cara. Hombre a hombre. Alabas a Dios. Lo resistí. Yo siempre he dicho: si eres tan picudo, si eres tan bravo, ¿por qué no vas y le tocas la puerta? Tócale la puerta. Alabas a Dios. Y le dice a la persona, porque Dios así trabajaba en el ayer. Dios así trabajaba en el ayer. Él no andaba mandando mensajitos por WhatsApp, ni cartitas en el sobre. No. Él mandaba a sus hombres a tocar las puertas. Y cuando los hombres tocaban las puertas y decía: vengo con un mensaje del Espíritu Santo a esta casa, aquella gente se tiraba de rodillas y comenzaba a temblar y a clamar misericordia, porque eran hombres enviados por Dios. No eran hombres enviados por sus emociones. Alabamos a Dios, que dicen: ay, yo siento que Dios me habló. Cuando es tu conciencia, cuando son tus pensamientos, cuando son el montón de frijoles que te hartaste anoche. Alabamos a Dios. Ay, yo soñé. Son los tamales que te comiste anoche. Alabamos a Dios. Y hemos confundido la voz de Dios. Cristo. Cuando habla Dios, que hay temor en el corazón del hombre. Poderoso Dios. Mi alma te alaba, Jesús. Una ocasión oí un testimonio de Gigi Ávila. Ese hombre andaba volando. Ese hombre era una águila volando. Y un profetita de esos que no son muy reconocidos en la tierra, pero son reconocidos en el cielo. Amén, aleluya. Profetistas que no le dan mucho like a su video, pero el cielo entero le ha dado like a su mensaje. Poderoso Dios. Y ese hombre, Dios le habló y le dijo: ve y dale este mensaje a mi siervo José Joaquín G. Ávila y dile que estoy enojado con él por esto. Ve y dile. Y ese profeta fue a las 8 o 7 de la mañana, le tocó la puerta al varón de Dios y le dijo al varón de Dios: pase, sentámonos a desayunar. Tengo prohibido entrar, tengo prohibido comer y tengo prohibido de beber en tu casa hasta que no te entregue el mensaje que yo te traigo de parte de Dios. Y él le dijo, cuando él escuchó la palabra que venía de parte de Dios, tembló de parte de Dios. ¿Qué mensaje es? Y él dice: así te dice el Señor, que está enojado contigo. Está enojado contigo porque tú estás haciendo esto con mi pueblo, que está incorrecto. Está incorrecto. Y él tembló de arriba abajo, porque lo que él estaba haciendo, estaba pensando que estaba bien, pero no era aprobado por Dios. Poderoso Dios. ¿Qué era lo que estaba haciendo José Joaquín G. Ávila? Era que cuando él llegaba a predicar y le daban el sobre de ofrenda, él no lo agarraba. No lo agarraba y lo dejaba en la... no se lo agarraba al pastor de la mano, no se lo agarraba. Y así pasó por muchos años y él no le agarraba la ofrenda a los pastores. Y cuando
Vino el Señor y le habló a ese profeta. Le dijo, ve a hablarle a mi siervo Gili Ávila y dile que le está robando a mi pueblo. Y él le dijo, ¿por qué le está robando? Cuando él llegó y le dijo, el Señor dice que está enojado contigo porque le está robando a su pueblo. Y él dijo, robándole. Pero si yo más bien estoy dando y dando y dando y dando y dando. Y él pensaba que estaba bien, pero estaba mal. Y le dijo el profeta, cuando los pastores te dan la semilla y la ponen en tus manos y tú rechazas esa semilla, dice, Señor, que le estás robando a mi pueblo, porque a través de esa semilla ellos reciben prosperidad, a través de esa semilla ellos reciben bendición, a través de esa semilla se le abren los cielos y tú le estás robando. Bien que se tiró al suelo y comenzó a gritar y agarró al profeta, lo tiró de rodillas también. Dile que me perdone, y comenzaron a clamar misericordia. Alabado sea Dios. Pero eran hombres, hermano, que cuando Dios les daba un mensaje, llegaban y te tocaban la puerta. Alabado sea Dios. Le dijo Dios al profeta joven, ve a Samaria y profetiza contra el rey y profetiza contra los altares de Baal y dile, así dice Jehová, que en tanto tiempo esos altares serán quemados y los profetas falsos serán quemados ahí. Y él fue y predicó y profetizó, y los hombres del ayer que Dios le daba el mensaje no lo detenían, lo iban y lo entregaban. Le dijo Dios a Samuel, levántate, llena tu cuerno. ¿Y qué más le dijo? De aceite y ve. Llena tu cuerno de aceite y ve. Y ve. Y ve a la casa. ¿A dónde? Observe. No le dijo, graba un mensaje en YouTube y en Facebook y mándale el audio. Y mándale. Y dice, no, se lo dijo, postéaselo a su muro. No le dijo compárteselo, no, le dijo ve a la casa de Isaí y dile que del hotel le he provisto para que sea uno de sus hijos rey para mi pueblo. Y llegó Samuel y escogió 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y nadie era. Y después trajeron a David y lo ungió con aceite en la misma casa del papá. Alabado sea Dios. Por eso me encanta la actitud de Dios y la actitud de estos profetas y la actitud de estos hombres de Dios. Que dice Pedro, Pablo, dice, lo resistí cara a cara porque lo que estaba haciendo era digno de reprender cara a cara. Por eso es que la Biblia dice, si tu hermano peca contra ti, y repréndele, estando tú y él solos. Si tu hermano te hubiera oído, habrá salvado su alma. Pero si no te oye, ve con otro. Y si no le oye a los dos, repórtalo a la iglesia. Y si no oye a la iglesia, téngalo por gentil y publicano. La Biblia es el manual para hacer las cosas bien. Amén. Alabado sea Dios. Y hoy tenemos esa jugarreta. Desde el momento que yo veo a un varón de Dios que va para arriba, yo lo pongo en mi lista y comienzo a orar. Y a orar, úsalo, Señor, que salve las almas. Úsalo, Señor, que salve las almas. Pero desde el momento que yo lo veo en dos acciones raras. Una, pidiendo dinero por ese chunche llamado Facebook. Pidiendo dinero por ese chunche llamado YouTube. Pidiendo dinero por ese TikTok, Instagram. Digo, este cuate ya se cayó. Alabado sea Dios. El segundo punto, cuando yo lo veo agarrando su telefoncito y diciendo, el Señor me dio un mensaje esta noche para fulano de tal. Así te dice el Señor, que te arrepientas. Yo digo, ya estás caído, porque el Señor no ha obrado ni obrará así jamás. Jamás, jamás, jamás. Alabado sea Dios. El Señor, cuando habla, le habla a su profeta o a su profetisa y le dice, levántate y llévale este mensaje a mi siervo, a mi sierva. Y cuando es Dios en la boca de un hombre, hermano,
cae temor, cae respeto, cae reverencia y la gente recibe el mensaje. Alabado sea Dios. Pero hay muchos, hoy en día, hay muchos como Pedro, columnas. Hay muchos predicadores reconocidos de renombre, columnas del evangelio, que han caído en este jueguito de agarrar el telefoncito y comenzar a rayarle la madre a aquel pastor, a aquel profeta, a aquel apóstol, a aquel concilio, y a decirle y le mencionan nombre y apellido y le mandan al diablo a todo mundo a través de eso, solo porque dicen que Dios les habló. No, hermano querido, predica la palabra, y si Dios te da un mensaje para alguien, ve y dáselo cara a cara. Cara a cara. Hoy en día tenemos esa jugarreta que los pastores se empleitan, los evangelistas se empleitan, las iglesias se empleitan, los hermanos se empleitan y comienzan a decir en el famoso videíto en su teléfono, como ven, las camaritas están ahí, y comienzan a insultar a aquel hermano, a decirle un montón de cosas. Yo digo, si eres tan picudo, si eres tan bravo de verdad, si traes un buen cinturón, ¿por qué no vas y le tocas la puerta? Y como en el oeste, parate allá y yo acá, a la cuenta de 3. Si eres tan bravo, ¿por qué no eres así? O si Dios verdaderamente te habló y te dio un mensaje, ¿por qué no agarras el teléfono y le haces una llamada? ¿Por qué no sigas a un lugar y le das el mensaje? ¿O por qué no vas a su casa y le das el mensaje que Dios supuestamente te dio? Alabado sea Dios. Sino que ahí estamos con el videíto. Primero lo subimos a YouTube, a Instagram, a Facebook, a TikTok. Lo subimos para que le llegue al pastor y al hermano tal. Pero antes de que le llegue a aquel, ya lo han visto 3 millones de personas. Y te digo, ¿por qué hacen eso? Para recibir like. Porque YouTube le da de hartar. Porque Facebook le manda su par de pesos para que se arte. Alabado sea Dios. Pero antes de que el mensaje llegue a oídos de aquel, ya lo han visto 3 millones de personas. Y yo mismo he visto los comentarios de esta jugarreta. Y hay algunos impíos que hacen comentarios y dicen: para yo ser cristiano como esos locos, mejor me quedo como estoy, dice. Por eso Pedro dijo en una ocasión: el nombre de Cristo es vituperado por causa de vosotros. Alabado sea Dios. De resistir cara a cara. Si tu hermano pega contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. El detalle es que tu hermano pega contra ti. Le dices a este, al otro, y sale toda la colonia. Y el hermano no sabe nada. Siempre estamos haciendo las cosas fuera del evangelio. Siempre estamos haciendo cosas fuera del evangelio. Alabado sea Dios. Si tu hermano peca contra ti, ve en él. Tócale la puerta. Hagan las paces. A paz lo llamó Dios. Y decirle: hermano, estoy ofendido con usted. O hermano, yo lo ofendí. Le está tocando la puerta. Trabaje, obre, como dice la Biblia, para que tenga respaldo de Dios. Y no se quede en los días venideros. Poderoso Dios. Y esa jugarreta que lo sabe todo el mundo, pero el hermano no lo sabe. Cuando la Biblia dice: ve y repréndelo estando tú y él solos, para que no se haga chisme, para que no se haga buchinche, para que no se escandalice la iglesia, para que no se escandalice la obra del Señor, para que la gente no se hiera mal de lo que está ahí allá afuera. Alabado sea Dios. Dice: le resistí cara a cara. Poderoso Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer: resistir, reprender o exhortar
cara a cara. Alabado sea Dios. No estar agarrando el telefoncito así y luego mandar un mensaje a YouTube, Facebook, que lo vea al mundo y Raimundo, para allá al final lo venga a ver aquel. Y como aquel es un insensato también, comienza a hacer su videíto también. Este mensaje es para responderle y comienza la matanza. Por eso ese bendito YouTube, hermano, es una descuartizadera de cristianos. Cristianos insensatos que no entienden esta palabra. Alabado sea Dios. Y si miramos a aquel, comenzamos también a descuartizarlo. Y si miramos a aquel, comenzamos también a descuartizarlo. ¿Usted se acuerda lo que Cristo le dijo a los 70? Cuando los 70 regresaron, le dijeron a los 70, Señor, allá miramos unos hombres que andaban predicando en tu nombre, pero les mandamos callar porque no nos siguen. Y Cristo le dijo, ¿para qué les mandaste a callar? Si no están contra mí, conmigo están. Si Dios y mi Padre se lo permite, ¿por qué lo impiden vosotros? Alabado sea Dios. El detalle es que hemos caído en esta jugarreta, en esto demoníaco de estarnos matando y descuartizando unos a otros. ¿Por qué? Por falta de conocimiento en la verdad. Alabado sea Dios. Después de que Pedro recibió la exhortación de Pablo, Pedro no volvió a ser el mismo. Pedro se enojó en el momento, pero después, más adelante, el mismo Pedro comienza a exaltar el mensaje y las enseñanzas de Pablo. Y comienza a decir de Pablo cosas maravillosas. Le digo, ¿por qué? Porque Pedro recibió el conocimiento y era un hombre sensible. Y era un hombre que quería crecer y madurar. Poderoso Dios. Por eso dice aquí, en el verso 11, dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara. Porque era de condenar. Alabado sea Dios. Cuando alguien peque contra usted, cuando alguien peque contra usted, cuando alguien peque contra usted, no le ande diciendo al vecino, ni a la nana, ni a su tata, ni a su abuelo, ni a su tío, ni a su pastor, ni a su compastor, ni a su mujer, ni a su anciano. No ande diciéndole a nadie, porque la Biblia dice, ve y resiste de cara a cara, tú y él. Aleluya. Alabado sea Dios. Pero hemos caído en la costumbre diabólica de que sabemos que el hermano pecó contra nosotros, nosotros pecamos contra él. Y con todo y eso, comenzamos a decir, a desacreditar a aquel pastor, a desacreditar a aquel evangelista, a aquel profeta, a desacreditar a aquel hermano, a desacreditarlo. Eso es antibíblico y eso se llama chisme. Chisme. Y en los proverbios dice, 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Y entre las 7 dice, la lengua chismosa. La lengua chismosa la abomina Dios. Por eso está el manual de fe y conducta que Dios nos dejó para movernos conforme a este evangelio. Porque si estamos moviéndonos fuera de este evangelio, Dios no está con nosotros. Alabado sea Dios. Y ese es el detalle. Hay conflicto entre los hermanos de la alabanza. No se arreglan los conflictos aquí, sino que van allá a chismosear allá, a chismosear allá, a chismosear a la casa, a chismosear al vecino, a chismosear por todos lados. Cuando la Biblia dice que arreglemos las cosas cara a cara. Poderoso Dios. Cuando su hermano peque contra usted, no se salga de la Biblia. Porque si se sale de la Biblia, usted estará solo. Porque Dios no honra a nadie. Y lo puedo mostrar docenas de veces en la Biblia. Todos los hombres que salieron de la verdad, Dios no los honró y terminaron fracasados. Ahí tenemos a Saúl. Ahí tenemos a Sansón. Ahí tenemos a Usías.
Ahí tenemos al mismo David cuando se pegó aquel resbalón. A todos los hombres que salieron de esta verdad, Dios no los apoyó porque Dios no apoya a nadie. Dios lo único que respalda es su verdad divina. Alabado sea Dios. Por eso, aunque en veces es incómodo, aunque en veces es como estorboso, incómodo arreglar esas cosas, esas rencillas, pero hay que hacerlo porque la Biblia lo demanda. Gloria a Dios. Alabado sea Dios. Y dice, y le resistí cara a cara porque era digno de condenar. Y estamos hablando de los dos pastores principales. El pastor principal, los gentiles, y el pastor principal, los judíos, puestos por el mismo Dios. Alabado sea Dios. Y ahí miramos un conflicto terrible. Un conflicto terrible. Pero yo siempre he dicho, entre todos tiene que haber alguien sensato, alguien maduro, alguien con entendimiento bíblico, alguien con carácter. Entre todos tiene que haber alguien con carácter. Gloria a Dios. Allá en 1 Corintios capítulo 5, cuando aquel hombre, aquel hijastro, hijo del diablo, estaba teniendo sexo con su madrastra, echándose la mujer de su papá. Y Pablo manda aquella carta diciendo, ¿es que acaso en esa iglesia no hay alguien maduro? ¿No hay alguien con carácter para que pueda reprender a tal perverso? O sea que desde el pastor para abajo, desde los músicos para abajo, todos los que estaban ahí eran unos aguados, sin carácter. Porque Pablo lo dice, ¿es que acaso en esa iglesia no hay nadie de carácter que pueda parar el carro a ese pecador? Que pueda reprender a ese pecador. Y Pablo dijo, ¿cómo él fue el que fundó esa iglesia? Y Pablo dijo, a través de esta carta juzgo a tal perverso. Tal vez no estoy presente, pero en espíritu estoy presente. A través de esta carta juzgo a este perverso. Ese perverso salió de la iglesia y entréguenselo a Satanás. Alabado sea Dios. O sea que cuando usted estudia las cartas paulinas y mira el carácter que tenía mi pastor, llamado Pablo, miramos a un pastor con un carácter de león, rígido, un carácter, un hombre que no sobaba a nadie, un hombre que no sobaba, no acariciaba el pecado a nadie, un hombre que iba con el machete en la mano a cortar el pecado. Alabado sea Dios. Un hombre que había tenido un encuentro personal con Jesús. Un hombre que había sido renovado de la coronilla de la cabeza a la planta de los pies. Un hombre que defendía el evangelio aún con su propia vida. Hay poder en Jesús. Y un hombre que defendía el evangelio aún con su propia vida. ¿Usted cree que le iba a permitir a usted que con su propia vida ofendiera el evangelio? Jamás, jamás, jamás. Porque él dijo en una ocasión, en mi cuerpo llevo las marcas de la cruz de Cristo. Alabado sea Dios. Entonces, imagínense cómo le está hablando aquí. ¿A quién? Al pastor principal de Jerusalén. Observe, al pastor principal de Jerusalén. Le dice, lo que está haciendo es digno de condenar. O sea que Pedro no andaba tan bien que se diga. O sea que Pedro andaba wichi-wachi. Alabado sea Dios. Pedro, cuando estaba con los gentiles, agradaba a los gentiles. Pero cuando estaba con los judíos, agradaba a los judíos. Alabado sea Dios. Mi alma que alaba a Cristo de la gloria. Cuando estoy en el trabajo, agrado al patrón. Cuando estoy en la playa, agrado a la carne. Cuando estoy en la casa, agrado a la mujer, agrado a los hijos. Y a Dios no me interesa. Así andaba Pedro. Andaba mal. Alabado sea Dios. Por eso Pablo en una ocasión dijo,
si agrado a los hombres, como agradaría a Dios. Un hombre con un carácter terrible. Y ese hombre es el apóstol y el pastor de los gentiles a nosotros. Y este hombre en una ocasión dijo: sed imitadores de mí, como yo de Jesucristo. Alabado sea Dios. Un hombre con un carácter indoblable, un carácter de león. A ese hombre no le podía venir con medias tintas o con paños mojados. A ese hombre no le podía venir escondiendo el pecadito. Ese hombre tenía que caminar recto delante de él. Poderoso Dios. Dice: le resistí cara a cara. ¿Alguna vez te he resistido a ti cara a cara? ¿Alguna vez te he hablado a ti cara a cara? ¿O te he mandado un mensajito por YouTube? ¡Cara a cara! Alabado sea Dios. Aquí es cara a cara. Y Pablo no acariciaba a nadie. Poderoso Dios. Pablo no acariciaba a nadie. Y el detalle es que nosotros comenzamos a acariciar a la gente. Solo porque, ay, anda mal, pues no le voy a decir nada porque es el que mejor diezma, el que mejor ofrenda. ¡Aleluya! Ay, no le voy a decir nada porque es el que me invita a comer, el que me invita al cafecito caliente. Ay, no le voy a decir nada porque es el que me compró la corbata. Al diablo y la corbata. Aquí te voy a resistir cara a cara. Amén. Gloria a Dios. ¿Te guste o no te guste? ¿De qué lejos te vayas? Poderoso Dios. Vive Cristo. Y por predicar así, a la gente muchas veces no le gusta el mensaje así. A la gente le gusta que esté en pecado, le gusta que lo soben, que lo acaricien, que le den por su lado. Alabado sea Dios. Poderoso Dios. Yo la única que acaricio es a mi mujer. Poderoso Dios. Yo no soy nana ni niñera de nadie para chinear a nadie, ni para cargar a nadie. Yo no soy huesero ni sobador para sobar a nadie. A mí me llamaron a predicar la palabra. Conoceréis la verdad. Y la verdad os hará libres. Poderoso Dios. Por eso, hermano querido, cuando alguien peque contra usted, lo difame, haga chisme, o lo aquelpa de aquí para acá, de aquí para allá, vaya, tóquele la puerta, o llámele: necesito, o tengo una emergencia con usted, 911. Necesito una reunión con usted. Lo necesito ya. Lo necesito ya. ¿Por qué? ¿Por qué ya? ¿Por qué ya? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué ya? ¿Por qué ya? Tiene que enfrentarlo Por lo que está haciendo de condenación. ¿Por qué? Porque hoy en la noche puede venir Cristo y los dos se los va a cargar el diablo. A los dos se los va a cargar el diablo. A los dos. Alabado sea Dios. Esto es aquí, como le dijo Pablo a Timoteo. Poderoso Dios. Le dijo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina que enseñas, porque con la doctrina que enseñas te salvarás tú mismo y a los que te oyeren. Alabado sea Dios. Esto es por mi alma que tengo que ir a arreglar la situación con mi hermano. Esto es por mi alma y por el alma de él. Alabado sea Dios. Y esto es 911, emergencia, porque Cristo está a la puerta. Por eso dice Romanos 12: en cuanto dependa de vosotros, estad en paz. No dice con uno, con dos, con tres, o con los que te caen bien, o con los más bonitos. No. Dice: estad en paz con todos. Y aún dice: con los difíciles de soportar. Alabado sea Dios. Por eso, esto es salvar el alma. Dice: lo resistí cara a cara, dijo Pablo. Y dice el verso 12. Pues antes que viniesen algunos de parte de los de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de la circuncisión. Poderoso Dios.
Cuando no venían los judíos, comía marrano asado. Cuando no venían los judíos, comía el famoso ese que hacen los puertorriqueños, el famoso marrano ese que hacen los judíos. Lechón asado. Comía lechón asado. Pero cuando miraba a los judíos, comenzaba a apartarse, porque él era el pastor de aquellos. Él estaba de visita en la iglesia de Pablo. Y cuando miraba a aquellos que venían, comenzaba a apartarse. Y como Pablo, que tenía ojos de águila, comenzó a ver que esto no estaba ensamblando bien. Y comenzó. Y dijo Pablo, esto es digno de reprenderte, resistirte, porque lo que estás haciendo es digno de condenar. Cuando estás con los gentiles, comes con los gentiles de todo lo que te dan. Y cuando estás con los judíos, allá siempre haces distinción entre una cosa y la otra. Y eso no ensambla con el evangelio, le dijo. Alabado a Dios. Así mismo mucha gente, hermano querido, cuando están con la iglesia, hermano querido, son bien santos, y hasta su forma de hablar la cambian, hablan como voz de locutor. Gloria a Dios, hermano. Oh, gloria. Y en vez de dar aquel fillito que le cambian hasta la voz del locutor. Pero vaya a mirarlos al trabajo. Vaya, mírenlo a la casa. Mírenlo, hermano, mírenlo cuando va manejando en la calle en el semáforo y un carro lo rebasa. Mírenlo, le saca todos los dedos de la mano, hermano. Dios. Y aparte, en la parte del vidrio dice, Cristo te ama. Nos hemos vuelto hipócritas como Pedro. Poderoso Dios, que en la iglesia somos uno y en la casa otro, en el trabajo otro. Nos hemos vuelto hipócritas, falsos, mentirosos. Alabamos a Dios. Creemos que Dios puede ser burlado. Él no puede ser burlado. Poderoso Dios. Y siempre estamos esperando que el otro cambie cuando nosotros somos los que necesitamos cambiar. Poderoso Dios. Y Pedro se escondía porque venían los demás y no quería que lo mirara con los gentiles. Por eso Dios, así mismo hay gente, hermano, que en la iglesia es uno y afuera es otro. En la iglesia se visten como la esposa del Cordero, pero allá afuera se visten como el amante del diablo. En las playas se visten como el amante del diablo. En las calles, en sus trabajos, se visten como el amante del diablo. No puede ser así, porque esto no ensambla con el evangelio. Alaba la gloria de Jehová. La Biblia dice, sean santos, porque yo soy santos. Amén. Y Santiago 4:4 dice, el que se hace amigo del mundo enemigo de Dios. Se constituye enemigo de Dios. Y si nosotros somos enemigos de Dios, ¿le podremos ganar? No. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Pedro con los gentiles era uno, pero después con los judíos era otro. Así me mucha gente. En las iglesias es uno, y en la casa es otro, y en el trabajo es otro, y en la playa es otro, y en la tienda es otro. Parece camaleón. Cristianos camaleón. Poderoso Dios. El apóstol Pablo dijo en una ocasión, dijo, ustedes son cartas leídas, libros abiertos, cartas leídas, escritas por el Espíritu Santo, expiradas por Cristo Jesús. Poderoso Dios, ustedes son cartas leídas. O sea que cuando Pablo dijo que nosotros somos cartas leídas, dijo que el mundo tenía que leer a Cristo en nosotros, tenía que ver a Cristo en nosotros. Pero la pregunta es, ¿el mundo está viendo a Cristo en nosotros? No. Lo está viendo el diablo, hermano. Está viendo al diablo. Nuestros hijos están viendo a Cristo en nosotros. Nuestro cónyuge está viendo a Cristo en nosotros.
La familia está viendo a Cristo en nosotros. El manager de tu trabajo está viendo a Cristo en tu vida. No, no, te digo por qué. Porque nos hemos enredado en una hipocresía religiosa. Exacto. A la voz de Dios. El mundo tiene que leer a Cristo en tu vida. Eres carta leída por el mundo. Eres carta leída por tus hijos. Y mi papi dijo esa gran palabrota. Y mi mami le rayó la madre a mi papá. Y mi papá le botó los dientes a mi mamá. ¿Qué es lo que están leendo los demás en nosotros? Alabados a Dios. Muchas veces no leen a Cristo, sino al mismo diablo. En nuestras mañas, en nuestro carácter, en nuestra malicia, en nuestras malas palabras, en nuestras malas actitudes. Nosotros somos cartas leídas. Alabado sea Dios. Poderoso Dios. ¿Qué es lo que están leyendo en tu vida? ¿A quién estás reflejando? ¿Qué es lo que el mundo está viendo en nosotros para desear lo que nosotros portamos? Por eso hay mucha gente allá afuera que dice, para ser cristiano como ese, así estoy bien fumando marihuana. ¿Por qué? Porque nos hemos enredado en una hipocresía religiosa de que en la iglesia somos uno y en la casa somos otro. En la iglesia levanto mis manos. Siento a Dios. Levanto mis manos. Y en la casa levanto mi mano. Y no te callas, te mato. Alabado sea Dios, porque nos hemos enredado en una hipocresía religiosa de que en la iglesia somos uno y en la casa somos otro, y siempre andamos fuera de la palabra. Por eso es que no hay respaldo, por eso es que la puerta no se abre, por eso es que el cielo está cerrado, por eso es que andamos arruinados. Alabado sea Dios. Pero cuando caminamos en la palabra, el Señor se pone y se activa para bendecir nuestras vidas, hermanos. Amén. Poderoso Dios. Mira el verso 12. Dice, pues antes que viniesen algunos de parte de los de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de la circuncisión. Verso 13, que dice, y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Los tres pastores, las tres columnas. Observa, verso 13, y en su simulación participaban también los otros judíos. O sea, que en su hipocresía hizo arrastrancina. Porque hay gente que siempre tiene los ojos en los pastores, en los profetas, en los evangelistas. Y si aquel pastor tuyo se va a hartar tierra, tú también te vas a hartar. No seas loco. Si el evangelista va a hartar tierra, tú también te vas a ir a hartar tierra. Poderoso Dios. Aquí, hermano, en la hipocresía de Pedro, arrastró y arrastró a muchos hermanos. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Por eso que tenemos que tener cuidado cómo andamos. Porque con nuestra hipocresía arrastramos. Con nuestra hipocresía arrastramos. Los padres arrastran a los hijos. Arrastran a los hijos a la hipocresía barata, a la hipocresía religiosa. Y con la hipocresía hay malos hijos arrastrados. Arrastramos a los hijos a la hipocresía, a la mentira, a la codicia, a cuántas cosas del diablo, hermano querido. Arrastramos a nuestros hijos. Arrastramos a la gente que confía en nosotros. Arrastramos al cónyuge como Lot arrastró a su mujer y sus hijos para llevar a la cuna del diablo.
allá Sodoma y Gomorra. Alabado sea Dios. Con nuestra hipocresía arrastramos. Poderoso Dios. Con nuestra mentira arrastramos. Y en veces le dice la mamá al chamaco, si tu papá te pregunta ¿de dónde vienes? Le dices que venimos de la iglesia. De la playa vienen, del mall vienen, del cine vienen, y comienza, si tu papá, si tu mamá te pregunta algo, le dices tal cosa, y si tu hermano te pregunta algo, le dices tal cosa, y comenzamos a arrastrar a nuestra familia, a nuestra hipocresía, comenzamos a arrastrar a los que confían en nosotros, a la hipocresía. Le digo, ¿por qué? Porque también nosotros somos pícaros, somos falsos. Alabado sea Dios. Y arrastramos a los que confían en nosotros, a la hipocresía. Tenemos que honrar que la gente confíe en nosotros. Tenemos que honrar todo eso. Amén. Sino que con la hipocresía comenzamos a hacer arrastrancinas. Y como hay gente, hermano, que está como tambaleando, como tiene los ojos en el hombre, dice, también yo me voy detrás de este loco. No sé qué es lo que trae, pero yo también me voy a ir. Y ahí está, y en esa hipocresía también se fue Bernabé. Un hombre que el Espíritu Santo lo puso como columna, como pastor, como ministro de los gentiles. También en la hipocresía de Pedro fue arrastrado él. Alabado sea Dios. Asegúrate que nadie te arrastre. Amén. Y asegúrate que tú tampoco arrastres a nadie en la hipocresía. Alabado sea Dios. Poderoso Dios. Porque muchas veces nos creemos en la divina garza, la blanca paloma. Que lo creemos santos también. Decimos, no, yo estoy blanco, yo estoy limpio. ¡No! También usted es un hipócrita. Necesita arrepentirse también. ¿Por qué? Porque trae gente delante de usted, trae familia delante de usted, que o lo siguen a la verdad, o lo siguen a la mentira. Santo, poderoso Dios. Con tu hipocresía arrastraste a los judíos y también arrastraste a Bernabé. Alabado sea Dios, poderoso Dios. Verso 13. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. También a Bernabé se le aflojaron las patas. También a Bernabé como que le gustaba seguir al pastor Pedro. También como que a Bernabé le gustaban las cosas medio flojas en ese entonces. Bernabé tuvo muchos confrontamientos con Pablo por ese carácter aguado que tenía. Por ese carácter aguado de Bernabé, tuvo muchos confrontamientos con este león llamado Pablo. De tal manera que en una ocasión, en el segundo viaje misionero que tenía Pablo con Bernabé dijo, me voy a llevar a mi primo, a mi primo, o sobrino, no sé, primo o sobrino, llamado Marcos. A nuestro segundo viaje, le dijo Bernabé a Pablo. Y Pablo le dijo, no, Marcos no va a venir con nosotros porque es un aguado. Pocas palabras. Nos dejó abandonados en el primer viaje. Nos dejó botados allá y nos compartió. Nos siguió con nosotros en el ministerio. Nos siguió con nosotros en la obra. Marcos no va a ir en este segundo viaje. Y Bernabé le dijo, si Marcos no va, entonces yo no voy contigo tampoco, le dijo. Y Pablo le dijo, pues quédate o vete por otro lado, pero Marcos no va a ir, me voy solo, dijo Pablo, con un carácter terrible. Y Marcos, y Bernabé y Marcos se fueron por un lado, y Pablo y Silas y Timoteo se fueron para el otro. Alabado sea Dios, y se separaron. Ese carácter medio aguado de Bernabé le trajo muchos problemas en el ministerio con Pablo. Pero era que venían en el crecimiento. Pero al final del ministerio de ellos, los miramos a ambos con un carácter poderoso, con un carácter inquebrantable. Porque la Biblia dice, de nivel en nivel, de triunfo en triunfo, usted tiene que ir de crecimiento en crecimiento. Amén. Usted no puede estar tropezando con la misma cáscara de guineo todo el tiempo. Usted no puede estar con el mismo chismecito todo el tiempo, con el mismo jueguito religioso todo el tiempo, con el mismo problemita tonto todo el tiempo, con su marido, con su mujer, con sus hijos. Usted tiene que crecer. O crece o muérase. Poderoso Dios. No podemos ser hipócritas.
No podemos ser hipócritas, porque con la hipocresía de Pedro había arrastrado. No podemos ser hipócritas, no podemos ser falsos, no podemos en la iglesia ser uno y en la casa otro. No, porque con esa hipocresía arrastramos a los hijos, al cónyuge. Con la hipocresía arrastramos a la gente que confía en nosotros. Y al final, esa misma gente va a ser arrastrada al infierno juntamente con el hipócrita. Y todos terminarán condenados o dejados para la gran tribulación por andar siguiendo gente falsa. Alabado sea Dios. Por eso es que hay que conocer la verdad. Y si el cuate lo mira que anda un poco chueco, o lo exalta, o lo reprende, o se aparta de él. Alabado sea Dios. Le dijeron, cuando Dios le hizo el llamamiento a Josué, en el último capítulo de Deuteronomio y en el primer capítulo de Josué, parece que las tribus como que no creían mucho en Josué, porque era un chamaco. Y después, cuando él tuvo el encuentro con Dios, vinieron los príncipes y las tribus de Israel y le dijeron a Josué: si Dios está contigo, como estuvo con Moisés, y te respalda como respaldó a Moisés, nosotros te obedeceremos y te seguiremos en todo. Y el que no quiera oírte ni obedecerte a ti, si Dios está contigo, lo vamos a descuartizar. Pero un requisito le pusieron: que Dios estuviera con él. Alabado sea Dios. Poderoso Dios. Usted no puede andar siguiendo a nadie que no tenga Dios. Usted no puede andar siguiendo religiosos, hipócritas, falsos, que en la iglesia son uno y en su casa son otros. Usted no puede andar siguiendo a esa gente. Exacto. Porque un día a esto se le vira la tortilla y le bota la cabeza a usted también. Poderoso Dios. Con la hipocresía arrastramos a los que confían en nosotros. Los arrastramos a la falsedad. Los arrastramos a ser de doble ánimo. Nos arrastramos a ser hipócritas. ¿Por qué? Porque los hipócritas somos nosotros. Poderoso Dios. Los que estamos aquí, los padres, arrastramos a los hijos porque los padres somos hipócritas. Alabado sea Dios. Somos gente como el camaleón. Hoy somos de un color y mañana de otro. Cuando la Biblia te demanda firmeza de un solo carácter, cristiano o cristino, de Dios o del diablo. ¿A quién van a escoger? ¿A quién van a seguir? Dijo Elías. ¿A Dios o a los Baales? Alabado sea Dios. Con la hipocresía de Pedro había arrastrado a los hermanos de su propia iglesia, porque él era pastor de la iglesia de los judíos. Y cuando miró que los feligreses de él, cuando él miró que la iglesia de él venía, comenzó a salirse de aquí, se fue para allá. Y con la hipocresía arrastró a sus mismas ovejas. Con la hipocresía arrastró a los mismos miembros de su iglesia. Así mismo mucho pastor hipócrita que con su hipocresía está arrastrando a los miembros de su iglesia. Está arrastrando familias, está arrastrando los diáconos, los ancianos, está arrastrando las mujeres, está arrastrando a todo el mundo. ¿Por qué? Porque es gente de doble ánimo, no tiene carácter. Aleluya. Ayúdanos, Padre. Poderoso Dios. Con la hipocresía de los padres se van los hijos. Con la falsedad de los pastores se van las ovejas. Con la falsedad de Pedro se fueron estos hermanos. Y de tal manera que hasta el mismo Bernabé, que andaba medio guango, fue arrastrado. Tenga cuidado usted a quién anda siguiendo. Va a andar siguiendo a un aguado, va a andar siguiendo a un hipócrita. Alabado sea Dios. Siga a alguien que le diga la verdad aquí, face to face. Gloria a Dios. Que cuando andas chueco, que cuando andas aguado, te digan la verdad aquí. Aquí. Gloria a Dios. Poderoso, no quieren que te mande un TikTok. Cuento de vieja. Hay gente en las iglesias así que le gusta seguir a esta gente. ¿Por qué? Porque le gusta que le suene el pecado. Le gusta que le digan si te miras bien o si estás bien, cuando la Biblia dice que estás mal.
Poderoso Dios. Entonces, estos predicadores como este que está aquí, llamado Pablo, no es bien recibido en las iglesias. No. Este tipo de predicador que le aprieta el buche a los demás pastores. Porque aquí está apretando el buche a Pedro y a Bernabé, los tres pastores principales de la iglesia primitiva. Yo siempre he dicho que tiene que haber alguien cuerdo. Siempre tiene que haber alguien bíblico. Tiene que haber alguien lleno del Espíritu. Tiene que haber alguien que le pone el cargo a la hipocresía religiosa. Que alabado sea Dios. Poderoso Dios. O creces, o avanzas, o cambias, o te mueres. Y te mueres, que te entierra el diablo, porque yo no voy a andar enterrando huesos. Poderoso Dios. A cambio, a transformación, a crecimiento, a madurez, a templanza, a dominio propio, nos ha llamado Dios a nosotros. Poderoso Dios. Me impacta esto, que aún a Bernabé fue arrastrado por la hipocresía. Alabado sea Dios. En vez del hipócrita es el marido y arrastra a la mujer y a los hijos. En vez de la hipócrita es la mujer y arrastra al marido, que es un aguado. Un aguado. Porque hay maridos tan aguados, hermano querido, que dicen: ay, lo que la mujer diga. Lo que la mujer diga. Baby, baby, ¿qué dices? ¿Vamos o no vamos, baby? Y yo digo: qué maridito, wow, este ingrato. Como con ganas de agarrarle el galillo para que se haga hombre de verdad. Poderoso Dios. Hermano, yo fui entrenado a la brava. A la brava. En primer lugar por el Espíritu. En segundo lugar por mi pastor. Ese tipo tenía un carácter de león. El tipo, cuando te miraba mal, lo único que te decía, te ponía la mano en el hombro y te decía con una sonrisa que enseñaba toda la caja de dientes: vamos a la oficina. ¡Ay! ¡Qué de malvaría! Vamos a la oficina. Era un negro que era así de alto, de Culebra, Puerto Rico. Se enseñaba los dientes, solo lo único blanco que se le miraba a ese hombre eran los dientes, porque era prieto. Vamos a la oficina. Ay, yo decía: ¿qué hice? Cuando entrábamos a la oficina, no me decía: anda, te quiero una botellita de agua así para que me pase la reprendida que me vas a dar. Y ese hombre tenía un carácter, porque ese hombre fue llamado a preparar leones. Amén, gloria a Dios. Ese hombre fue llamado a preparar guerreros. No mariquitas, guerreros. Alabado sea Dios. Ese hombre fue llamado a preparar leones y leonas que rujan. Y ese hombre me decía, y me ponía la nariz de él en mi nariz, y me decía: ¿por qué lo hiciste? No, hermano. Entonces en este horno fui formado yo, en este molde fui formado yo, y fui formado para formar leones. En una ocasión dijo Pablo a los Gálatas: temo que ustedes, Gálatas, he trabajado en balde, porque debían de ser ya maestros. Tienen necesidad que se les vuelva a enseñar los primeros rudimentos de la palabra. Debían de ser ya maestros. Tienen necesidad de lechita. Él esperaba encontrar leones, maestros, un escuadrón de soldados, de guerreros. Él esperaba encontrar una universidad de maestros, de predicadores. Y se encontró con un kindergarten. Se encontró con un kindergarten. Alabado sea Dios. Él esperaba encontrar a un escuadrón de soldados. A la orden, pastor. Pastor Pablo, a la orden, para que sea. Evangelista, para evangelista. Profeta, profeta. Misiones, misiones, para que sea. Para que sea. Eso no es Pablo. Y lo que encontró, puro niño, llorando por nada.
Me quitaron el micrófono. Me quitaron el piano. Que no me ponen a predicar. Niñitas. Alabado sea Dios. Dios nos ha llamado a ser guerreros y guerreras de verdad. Poderoso Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Y con la hipocresía de Pedro, había arrastrado a los hermanos de su iglesia. Había arrastrado al pastor Bernabé. Con la hipocresía de muchos pastores, hay otros pastores siendo arrastrados. Por la hipocresía del pastor general del concilio, están siendo arrastrados muchos ministros, están siendo arrastrados muchos a la falsedad. Pero tiene que haber alguien como Pablo que hable la verdad. Amén. Sin temor, sin miedo, sin pensar en el dichoso sobre, en el dichoso dólar. No hablan la verdad, porque siempre están pensando en el sobre, en el diezmo. Ay, si predico duro se va. Alabado a Dios. Si predico duro no me van a pagar. Predica la palabra. Si Dios te llamó, Dios te respalda. Amén. Poderoso Dios. Por la hipocresía de Pedro, fueron arrastrados los hermanos y fueron arrastrados aún el mismo Bernabé. Poderoso Dios. Dice el verso 14. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, qué poderosa palabra, qué poderosa palabra. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro, delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Alabado sea Dios. Observa. Pero cuando vi, o sea que ese cuate no se le escapaba nada. Alguien tiene que tener los ojos espirituales abiertos, digo yo. Alguien tiene que tener los ojos espirituales. No todos pueden estar perdidos. No todos pueden estar ciegos, hermano, como Bartimeo. No. Alguien tiene que estar viendo. El chamaco anda chueco, vamos a llamarlo. El chamaco anda chueca. El chamaco que todavía huele a marihuana, vamos a llamarlo. Esa chamaca como anda muy loca con un novio y con el otro, vamos a llamarla. Ese como que anda medio perdido, vamos a llamarlo a la verdad. Vamos a traerlo a la oficina. Alguien tiene que tener los ojos abiertos espirituales. Aleluya. Poderoso Dios. Y Pablo como que era un supervisor y miraba, y todo el que andaba chueco lo llamaba a la verdad. Poderoso Dios, porque dice aquí, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio. Mire bien, Pedro, el apóstol y pastor principal de Jerusalén, no andaba como dice el evangelio. O sea que andaba chueco. Pero Pablo lo llamó para enderezarlo. Y eso es lo que quiero yo en esta noche, que usted se enderece. Esto es lo que quiero yo en esta noche, que usted se enderece. Que usted se enderece. Esto es lo que quiero en esta noche, que los padres se enderezcan para que se enderecen los hijos. Alabado sea Dios. Poderoso Dios. Pablo, cuando miraba a alguien chueco, tablazo con el evangelio para que se enderezara. Poderoso Dios. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, amado Dios, ayúdanos a predicar este evangelio, Padre eterno. Poderoso Dios. Cuando alguien no ande recto, hermano, y usted lo mire, ya puede llamarse su nana, su tata, su abuelo, su tío, su sobrino, su mujer, sus hijos, su marido. Si alguien no anda recto, enderécelo. El detalle es que siempre decimos, ay, es mi mujer. Si le digo algo, me va a mandar a dormir al colchón, me va a mandar a dormir al sofá, me va a mandar a dormir con el perro. Hermano querido, es mejor que duermas con el perro que duermas con el diablo en el infierno.
Si alguien anda chueco, resístalo con la verdad de Dios. Pero en vez de decir nada, es porque a mi mamá no le voy a decir nada. Usted sabe lo que hizo el rey Asa cuando lo pusieron como rey en Israel. ¿Sabe lo primero que hizo? Quedó viendo, le pusieron la corona y comenzó a ver el palacio, comenzó a ver todo el palacio. Y a la primera que miró chueca, ¿sabe quién fue? A su propia mamá. A su propia mamá. Le dijo, ¿por qué andas con idolatrías? ¿Por qué tienes ese ídolo en el palacio? Y le dijo, ahora mismo te disciplino y te voy a tumbar esa estatua y no vas a ser reina. No vas a ser reina en mi palacio hasta que te enderezcas. O sea que la primera que enderezó fue a su nana. Te digo, ¿por qué? Porque a él no lo llamaron para agradar a la nana ni al tata. Él lo llamaron para agradar a Dios. ¿Y usted a quién va a agradar? ¿A quién lo llamaron para agradar a Dios? A Dios, a Dios, a Dios. Y lo demás es secundario. Poderoso Dios. Cuando llamaron a Gedeón, le dijo Dios, ve y métete a la casa de tu papá. Y allá hay un altar de Baal. Y se lo vas a hacer pedazos. Y le vas a hacer pedazos a la estatua de Baal. Y de los bueyes que tiene, le vas a agarrar 2 bueyes. Y me lo vas a quemar en holocausto a mí. Y le dijo Jeroboam, o sea, quiere decir Baal, que quiere decir Gedeón, a Dios, lo voy a hacer de noche porque de día tengo miedo. No importa, pero hazlo. Y de noche se metió este Gedeón a la casa de su padre. Y le tumbó el altar y le hizo un pedazo la estatua de Baal que estaba en la misma casa de su papá. Le digo, ¿por qué? Porque Gedeón entendió que Dios lo estaba llamando y que él decidió honrar solamente a Dios y no a su papá. Alabado sea Dios. Y muchas veces, como miramos a la mamá, como es la mamá no le voy a decir nada, como es el papá no le voy a decir nada, como es los hijos no le voy a decir nada, como es el que más diezmo no le voy a decir nada, como es el hermano que más ofrenda no le voy a decir nada, como son mis hijos no le voy a decir nada. ¡No! Mira la verdad, conoceráis la verdad. Y la verdad os hará libres. ¿Cuál verdad? Esta, la verdad del evangelio. Poderoso Dios. Pero ¿cómo van a ser libres? ¿Cómo van a ser libres ustedes? Si yo que tengo la responsabilidad de presentarle la verdad, soy un hipócrita. Soy un falso. Y les ando escondiendo la verdad. ¿Cómo le voy a predicar la verdad? ¿Cómo ustedes van a ser libres? Si yo les estoy escondiendo la verdad y no les predico la verdad, porque soy falso, soy hipócrita. No, hermano, aquí estamos para predicar la verdad, para que seamos libres y que todos lleguemos a la eternidad con Cristo. Gloria a Jesús. Poderoso Dios, Padre de la gloria. Y si hay pastorcitos aguados y cursosos que tienen miedo a predicar la verdad, el que tenga miedo, que se compre un perro. Que se quite. Hay pastores, hermanos, que tienen miedo de predicar la verdad a las ovejas. Y tienen miedo de predicar la verdad a tus ovejas. Vete a pastorear vacas o puercos o tacuacines, qué sé yo. A criar pollo. Poderoso Dios. Yo sé que Dios me llamó a predicar esta verdad. Esta verdad me hizo libre. Esta verdad me dio vida. Esta verdad que te estoy predicando, soy la evidencia viva de que esta verdad funciona. Gloria a Dios. No seamos hipócritas religiosos. Así se llama el tema, Guru. ¿Viste? No seamos, como le dije, hipócritas religiosos. Ahorita me vino el tema. No seamos hipócritas religiosos. Con nuestra hipocresía arrastramos a los más pequeños. Con nuestra hipocresía arrastramos a los hijos. Con nuestra hipocresía arrastramos al cónyuge. Con nuestra hipocresía arrastramos a la gente en el trabajo. Con nuestra hipocresía arrastramos a todo el mundo. Porque nos gusta la hipocresía religiosa. Alabado sea Dios, como estamos como Pedro, siendo pastor principal en Jerusalén y siendo arrastrando a mundo. Pero hasta que Pablo lo miró, lo quedó viendo. Tú no andas bien. Tú andas chueco y te tengo que enderezar. Gloria a Cristo. Poderoso Dios. Verso 14. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio,
dije a Pedro, delante de todos, observe, hermano, dije a Pedro, delante De todos. ¿Por qué cree usted que le dijo delante de todos? A desencararlo. ¿Por qué cree usted que le dijo delante de todos? Para que todos los que lo estaban siguiendo también escucharan. Exactamente. Porque delante de todos él estaba haciendo su hipocresía. Delante de todos él estaba en su error. Y con su error estaba arrastrando a mundo y raimundo. Y Pablo lo miró y le tuvo que parar el carro para que los demás no fueran arrastrados también. Alabado sea Dios. O sea que cuando usted mira a alguien que anda chueco, llámelo y enderezcalo. Y cuando usted anda chueco y alguien lo está enderezando, déjese enderezar también. Amén. Alabado sea Dios. Poderoso Dios. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro, delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Oiga bien. ¿Por qué obligas entonces? ¿Por qué quieres poner el yugo? Que la gente, que los gentiles anden como judíos. ¿Por qué obligas entonces? ¿Por qué obligas? ¿Por qué obligas? Alabado sea Dios. ¿Por qué obligas a que los gentiles se judaicen? ¿Por qué obligas a que los gentiles anden conforme a la ley, que anden con todos estos ritos? ¿Por qué obligas? Si tú siendo judío andas como gentil. Y Pedro y Pablo lo miró, lo llamó, lo exhortó. Le digo, ¿por qué? Porque aquí había muchos que estaban siendo arrastrados al pecado de la hipocresía del mismo Pedro. Alabado sea Dios. Hermano querido, conozcamos la palabra, leamos las escrituras, y cuando nosotros miremos a alguien que ande chueco, que ande fuera de la verdad, hablemosle la verdad de Dios en amor. Amén. En amor, para que se enderezca y se arrepiente y salve su alma, hermano querido. Alabado sea Dios. Y ya no seamos más falsos, más hipócritas.